Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo será tu futura pareja? Características y físicas. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y sobre todo, gracias por suscribirte, por regalarme ese like, por dejarme ese comentario, de verdad, gracias. Y por todos los comentarios tan guays que me dejáis, de verdad, os quiero, os amo, me encanta leeros. Y sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no, suéltalos. Y como siempre digo, siempre intento adaptarlo para todo público, para cada situación. Que hay un mensaje que no te resuena, pues le va a resonar a otra persona. Es normal, no deja de ser un tarot genérico. Y bueno, tendrás que elegir opción número 1, esta estrellita. Opción número 2, este sol. Si te ha resonado grupo número 1 o grupo número 2, por supuesto que es válido de ver los dos grupos. Y también hace poquito hice una SMR para traer amor, para manifestar grandes cosas en tu vida. Lo dejaré en la cajita de información. Ahora relájate unos segundos y elige qué opción quieres elegir. Pues vayamos por la opción número 1. ¿Cómo será tu futura pareja? Opción número 1. ¿Cómo te irá en el amor? Opción número 1. Opción número 1. Siento que has tenido que a lo mejor vienes de una relación, ¿no? De varios años, de meses. Siento de que estás súper enamorada, enamorado, súper ilusionada. Siento de que tú has tenido que romper. Tú misma tomaste grandes decisiones. También, opción número 1. Si no terminas de cortar con tu pasado, que aún recuerdas amores del pasado, siento de que aún vives algo del pasado, es decir, que tienes como recuerdos, puedes tener cariño, pero piensa que esa persona ya forma parte de tu pasado, nuevos comienzos. Si tú quieres que llegue esa persona nueva, te quieras ilusionar, enamorarte, opción número 1 es muy importante que rompas con tu pasado. Lo que no fue, pues no fue, pero siento opción número 1 que si tú quieres que llegue esa persona, tienes que romper con tu pasado. Si aún estás en una relación, a lo mejor estás conociendo a alguien o estás de rollo, que no termina de cuajar la cosa, opción número 1, valórate. Si esa persona no te da lo que tú quieres, tienes que romper, porque siento de que a lo mejor estás con una persona que a lo mejor es una relación esporádica, ahora te quiero, ahora no, te sientes sola o solo y esa persona no te va a dar lo que tú deseas para que tú quieras encontrar a esa persona, el gran amor de tu vida, que llegue,
tienes que tomar grandes decisiones. Si no tomas, no tienes el valor suficiente, esta persona, y es que me sale nuevos comienzos, no llega a opción número 1. Siento también, ¿no? Que a lo mejor viniste de una relación que no te lo diste todo. Eres una persona también súper amorosa, que lo das todo. Y rompiste porque esa persona no te daba lo que tú deseas. Te llega una persona totalmente nueva, que no te vas a sentir sola o solo. Es una persona súper educada, cariñosa, fiel, que te va a dar confianza, te ve una gran unión. Sobre todo es una persona que vais a tener grandes cosas en común, opción número 1. Es una persona que va a saber estar. Siento que tu futura pareja también ve un gran matrimonio, opción número 1, así que siento, opción número 1, que tu gran ilusión es casarte. Siento que también estás en el periodo, ¿no? De que ya tienes cierta edad, no hay nadie para mí. Pues totalmente, esta persona va a aparecer y muy pronto, yo siento entre octubre o noviembre, entre otoño o invierno, esta persona aparece, opción número 1. Siento también de que no te has valorado, piensas que no hay nadie para mí. Por supuesto que hay alguien para ti. Siempre has estado como... Vas por la calle, opción número 1, ¿no? Y te quedas como mirando a las parejas. Te dan como envidia de decir, jolín, yo también quiero ser el protagonista, ¿no? De mi historia. Por supuesto que vas a ser la protagonista de tu historia. Tu historia no, tu gran historia, amor. Opción número 1. Claro que te viene un amor por destino. Claro que vas a tener una gran relación. Opción número 1. Lo que pasa es que te tienes que valorar más, quererte, no bajar tus estándares. Si tú sabes lo que quieres, esa persona va a llegar, pero te tienes que querer, valorarte, no maltratarte mentalmente. Y sobre todo, opción número 1, siento que tu futura pareja vais a pasar por el altar. Siento de que llevas años que te quieres casar, tu pareja también, tu futura pareja si quiere casar. Sobre todo, opción número 1, tu futura pareja económicamente está bien. Lo que tiene te lo va a dar sin esperar nada a cambio. Siento, opción número 1, que siempre has tenido como relaciones, ¿no? Que yo te doy pero tú también me das, ¿no? Siempre esperando algo a cambio, ¿no? Esta persona para nada. Todo lo que va a hacer, lo va a hacer con todo su cariño, con todo su amor. Qué bonito, opción número 1. Siento, opción número 1, que esta persona ya vive sola o solo. Siento de que una vez que os conozcáis, siento que os conoceréis, veo grandes citas, va a ser una persona respetuosa, te va a respetar, te va a dar tu tiempo, no te va a meter prisa para nada. Siento de que todo va a fluir naturalmente, opción número 1. También siento de que es una persona súper romántica, opción número 1. Siento que a lo mejor a lo primero te va a costar como soltarte, te va a dar miedo si esto es real. Te va a costar como lanzarte a la piscina, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Pero tómate tu tiempo, ¿vale? Poco a poco esta persona te va a dar confianza. Y siento, opción número 1, que esta persona también, como decía, ¿no? Siento que es muy importante, por eso siento que lo estoy como repitiendo, opción número 1, que esta persona económicamente le va bien, no va a faltar de nada. Siento que también económicamente lo has podido pasar, opción número 1, mal en un pasado, pero para nada. Te espera bastante abundancia. Aparte, opción número 1, siento de que una vez que establecéis vuestra relación, siento que os vais a ir a vivir juntos. Esta persona también, todo ahora lo que está ganando, lo quiere invertir para formar una familia. No falte de nada si queréis también tener hijos. Por supuesto que veo en un futuro hijos. O sea, es una persona que con cabeza, la veo ahorrativa, pero es decir, para un futuro, para que no os falte de nada. Porque siento, opción número 1, que queréis formar una familia con niños,
que no os va a faltar nada. Sobre todo, si no queréis tener niños, ¿vale? Siento de que también, opción número uno, esta persona se quiere ir a vivir a otro lugar, por eso siento de que es una persona que está ahorrando bastante. Porque, opción número uno, siento de que esta persona se quiere ir a otro lado también por tema laboral o por temas de trabajo o en irse a un sitio más tranquilo, lejos de la urbanización, de la ciudad. Siento de que es una persona que le encanta estar conectado con la naturaleza, a ti también. Opción número uno. Sois personas que os encanta el mundo espiritual, la paz, os encanta meditar. Sí, siento sobre todo que os encantará dar grandes paseos en torno a la naturaleza, o eso os dará mucha, mucha paz. Siento, opción número uno, que también que tanto tu familia como la suya os van a acoger bastante bien. Siento de que, opción número uno, también te vas a sentir muy a gusto con su familia, con su entorno. Opción número uno, si para ti es un impedimento irte a otro lugar para nada, lo vas a tener claro que si esta persona te va a proponer de irte a otro lugar, siento de que deseas desde hace tiempo, opción número uno, hacer un gran cambio. Esta persona, opción número uno, te va a proporcionar esos grandes cambios que siento desde hacía tiempo lo necesitas, lo deseas. Siento de que necesitas como empezar de nuevo, tanto en todos los sentidos. Opción número uno. Opción número uno. Para que conozcas a esta persona. Yo lo que sí siento, ¿vale? Que a lo mejor has estado como más encerrado, encerrada en casa, opción número uno. Siento de que es hora que necesitas como salir un poco, desconectar, hacer cosas que te gustan, apuntarte cosas que te gustan. Siento de que próximamente vas a conocer a personas nuevas a través de tú moverte, de salir de tu zona de confort, ¿vale? Opción número uno, esta persona aparece. No te preguntes cómo la vas a conocer o cómo. Opción número uno. Yo lo que sí siento que tú esta persona la vas a conocer, ¿vale? Pero haciendo cosas diferentes de tu día a día. Es decir, si a ti te apetece hacer rutas de senderismo, pues ves. Que si te apetece irte a comer o a tomar un café sola, solo, ves. Porque de la manera menos inesperada vas a conocer a esta persona. Y opción número uno, os lo digo por experiencia, porque yo a veces he conocido de la forma más tonta a personas, de verdad que hoy en día tengo contacto, he hecho grandes amistades. Por eso os lo digo que tenéis que salir, atreveros a hacer cosas solos, solas. Sobre todo, por ejemplo, ¿no? Si te gusta ir a alguna charla de algún tema favorito que a ti te encanta y no tienes con quién ir, ves. Porque saliendo de tu zona de confort vas a conocer a esta persona. Opción número uno. Y qué bonito, opción número uno. Siento que también, ¿vale? Tu persona especial es una persona que te va a encantar hablar. Eso sí, es muy charlatán, le va a encantar hablar, es muy hablador, habladora. Siento opción número uno también de que últimamente no te sientes como diferente, que no terminas a lo mejor de cuajar con tu entorno. Opción número uno. Sobre todo siento de que piensas actualmente muy diferente y siento de que a veces no opinas según qué tema por no tener problemas. Opción número uno, por eso te decía que tienes que salir, cambiar de ambiente, de amistades, de personas. Me refiero en tu tiempo libre. Porque vas a conectar con personas diferentes, vas a hacer grandes amistades y de esas amistades, opción número uno, vas a conocer a tu gran amor, a un amor por destino. Qué bonito, opción número uno.
¿Lo ves? Por fin se hace justicia contigo en el amor, por fin, por tu equipo de luz de verdad. Te va a traer ese gran amor que ya tanto te mereces, deseas. Físicamente, ¿cómo puede ser tu gran amor? Siento que es una persona bastante alta, puede ser incluso pelirrojo, moreno, castaño, claro, o piel muy clarita o piel muy oscurita, opción número 1. Y si es chica, no, perdón, si es chico, pelo corto, ¿eh? No veo chico, pelo largo. Y si es chica, una chica más o menos de tu altura, ojos verdosos, si es chico, ojos castaños. Y si es chica, pelo larguito, castaño claro. Opción número 1 también. Siento de que les encanta como vestir con ropa más bien de sport, cómoda. Y siento que tú te vas a sentir súper a gusto, opción número 1, con tu futura pareja. Qué bonito. Sobre todo, siento que también tiene un trabajo muy importante. Si no lo han ascendido, le pueden ascender y puede ganar bastante bien. Siento de que de opción número 1, tu persona especial o es funcionario, policía, bombero, o trabajo abogado, médico, trabaja temas relacionados con leyes, administrativo, pero tiene un cargo bastante importante y bastante responsable, opción número 1. Siento que es jefe o jefa que muchas personas dependen de él o de ella. Conductor de ambulancia también puede ser, opción número 1, es lo que estoy canalizando. Enfermera, enfermero. Militar. También yo lo veo más en torno que trabaja rollo al servicio público, es decir, que es policía, bombero, en el sector de sanidad, de leyes. Es una persona bastante preparada que te va a encantar porque, opción número 1, vas a aprender grandes cosas con esta persona. Incluso, opción número 1, siento de que esta persona te va a animar a opositar, a que si te estás pensando en hacer ese curso, volver a estudiar, opción número 1, esta persona va a ser un gran apoyo para ti, que te va a apoyar en que realices ese gran cambio también en tema laboral. Te va a animar a que vuelvas a estudiar, opción número 1. ¡Qué bonito! Es decir, opción número 1, todo lo que tú te propongas esta persona te va a animar a que realices cosas nuevas. ¡Qué bonito, opción número 1! Vale. ¿De qué país puede ser tu futura pareja? Opción número 1. De África. Finlandia. Irlanda. España. Islandia también me está viniendo. Si es de España, puede ser de Madrid, Valencia, Barcelona. Por el norte también me está viniendo. Yo ahora te voy a dar las iniciales de su nombre, apellido. Siento, opción número 1, que esta persona la puedes conocer en un restaurante, en una cafetería, que estés tomando, ¿lo ves? A de amor, Álvaro, un café o un té, o en un seminario que tú te apuntes de algún tema que te encante, opción número 1.
M. 2. Esta persona siento, opción número 1, que es más pequeño que tú, 2 años menor, pero es una persona muy madura. L. De Luis. H. Humberto. M. Z. Puede ser de Zaragoza. G de gato. Puede tener animales esta persona. D de Daniel, Daniela. S de Sergio, Sofía, Sonia. Tres. Opción número 1. Siento que tú, en 3 meses, tú con esta persona ya os estáis replanteando mirar un hogar o que tú te vayas a vivir donde él viva. Qué bonita opción número 1. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Suscríbete, regálame un like. Y sobre todo, gracias por dejarme esos comentarios tan bonitos que me dejáis. Os quiero, os amo. Y vayamos por la opción número 2. Hola, opción número 2. ¿Qué viene para ti en el amor? Tu futura pareja. Opción número 2. Lo que sí siento de que tu futura pareja puede ser de signo de fuego. Es una persona muy pasional, muy romántica. Siento de que opción número 2, que cuando os conozcáis, siento que va a ser como un flechazo, pero más bien por tu futura pareja. Siento opción número 2, que tú en la primera cita vas ahí como en plan de, bueno, estás en un periodo, ¿no? Que no crees en el amor, que piensas que no hay nada para ti, esa persona, si existe o no. Siento de que ya has tirado como la bandera, ¿no? Y dices, bueno, voy ahí en plan por probar, ¿no? De yo quedo, me tomo un café y si va bien, pues va bien, y si no, pues mira, cada uno en su casa, ¿no? Siento opción número 2, que a primera vista esta persona te va a agradar. Siento que os podéis conocer por redes sociales o a través de alguien, el típico, ¿no? Que quiere hacer como de Cupido, ¿no? En plan de, tengo a alguien para ti, mira, yo te paso en contacto,
siento de que aquí pueden hacer un gran amor y tú por probar en plan de, bueno, no pierdo nada. Siento, es eso, opción número 2, que lo puedes conocer a través de alguien o por redes sociales. No hace falta que sea una aplicación de citas, sino a lo mejor por Instagram. El típico, ¿no? La típica que a lo mejor te habla y luego empecéis a hablar como por privado, opción número 2. Y de ahí digas, pues bueno, que empecéis a hablar y él te proponga de quedar y tú digas, pues bueno, pues vale. A priori, esta persona, cuando tú la veas, opción número 2, te va a agradar, pero como siempre digo, ¿no? Opción número 2, te tienes que valorar más. Claro que eres una persona increíble, que te mereces amor, encontrar a esa persona, por supuesto, opción número 2. Por eso digo que te tienes que valorar más. ¿Lo ves? Te falta falta de confianza en ti mismo, en ti misma. Opción número 2. Eres una persona que merece más, mucho la pena. Te tienes que abrir más, no encerrarte. Siento opción número 2, que vienes a lo mejor un poco tocado, tocada de tu pasado, ¿no? Que lo diste todo, que perdiste incluso tu propia personalidad, ¿no? Y te da miedo, estás en el periodo opción número 2, ¿no? De abrirte. Te tienes que abrir más. Por eso siento de que vas a fluir, estás en un momento, ¿vale? Que vas a fluir en la vida, con las personas, con esa pareja, opción número 2. Siento de que la cita va a ir genial. Tú vas a pensar, bueno, no me volverá a llamar más, por supuesto. Veo que esta persona va a poner más de su parte. De ti depende, opción número 2, si vais a quedar o no. Esta persona, como digo, ¿no? Va a abrir su corazón, te va a decir que tú le gustas, que quiere conocerte, quiere una relación, quiere estabilidad, quiere formar una familia, opción número 2. Siento que también vais a viajar, te esperan cosas nuevas, opción número 2. Incluso siento opción número 2, que vienes también de una relación que esa persona fue un poco machista, ¿no? Que tú eras como la típica que tenía que hacer como las cosas en casa. Para nada. Es una persona que le encanta hacer cosas en el hogar, le encanta cocinar. Te va a sentir que te vas a sentir por primera vez, opción número 2, como una reina, como un rey con esta persona. Siento que has dado con personas que no tenías que haber dado. O te han hecho ghosting en un pasado. Para nada, esta persona es muy fiel. Todo lo que dice lo va a cumplir, opción número 2. Para nada vas a ser su opción, vas a ser su prioridad número 1. Siento que, opción número 2, tú vas a marcar el ritmo en esta relación. Que si a lo primero te da miedo de abrir tu corazón, que te decepcione, ábrete, díselo. Esta persona es muy comprensiva, es muy empática, te va a entender a la perfección. Todo lo que tú le marques te va a respetar. Y siendo opción número 2, que te va a amar como tal cual como tú eres, en lo bueno y en lo malo. Esta persona va a estar en lo malo. Opción número 2, siento que a lo mejor estás pasando una época en algún tema específico que no estás en tu mejor momento. Pero opción número 2, esta persona te va a dar grandes consejos, va a estar ahí, te va a ayudar. En algún sitio que tengas que ir, te va a acompañar, te va a ayudar. Y yo siento de que cuando tú te abras, tú a esta persona la vas a mirar de otra manera, opción número 2. Porque siento de que vas a tener una idea de él o de ella lo primero y poco a poco la vas a ir conociendo y te va a ir conquistando. Qué bonito, opción número 2.
Y por supuesto, es una persona totalmente nueva, es una persona que te va a aportar mucho amor, mucha luz, mucho equilibrio. Siento opción número 2, que es una persona bastante equilibrada, coherente, que se puede hablar, te va a dar grandes consejos, es una familia, te vas a sentir muy querida con esta persona, muy querido. Aparte, esta persona quiere ya formar una gran familia, por supuesto, ¿lo ves? Amar a tu familia y a tus amigos es el propósito fundamental de tu vida. Siento opción número 2, que tú estás en un periodo ya que quieres estabilidad, formar una familia con niños, con perritos, lo que tú desees. Por fin la vas a formar. Siento opción número 2, que ya lo que has tenido que hacer en tu vida ya lo has hecho y estás en ese periodo, ¿no? Opción número 2, que tanto tu futura pareja como tú queréis formar ya una familia, estabilidad, conocer a ese gran amor. Siento opción número 2, que aquí estoy hablando de llamas gemelas. Es tu verdadero amor. Veo mucha pasión, mucho fuego. Qué bonito. Siento opción número 2, que tu futura pareja o es psicólogo, psicóloga, trabaja con niños, con personas con diversidad funcional. Es una persona muy empática, muy querida, tanto en su entorno familiar como en lo laboral. Es una persona muy divertida, que siento de que te vas a reír un montón, siento de que estás como en el periodo, ¿no?, de aburrimiento, pero esta persona te va a dar muchas alegrías, muchas risas, muchas bromas. Siento de que lo que estoy canalizando, ¿vale? Que tu persona es, tu futura pareja trabaja sobre todo con niños, porque veo muchas risas, muchos niños. También tendréis 2 niños, opción número 1, la parejita niño y niña. Es una persona también que cree mucho en los ángeles, arcángeles. Siento opción número 2, que tú también sientes mucha empatía con los ángeles, te encanta el mundo esotérico, espiritual. Tu futura pareja también le va a encantar, le encantan estos temas. Siento también que es una persona que le encanta estar muy en contacto con la naturaleza. Si no has visto la opción número 1, opción número 2 también te la aconsejo que la veas. ¿Cómo es físicamente? Siento que es una persona alta, si es chico, pelo muy castaño, muy blanquita de piel. Siento de que es una persona que puede ser extranjera o de otra comunidad, de otra ciudad, de otro país. Siento también que tiene los ojos de color miel, verdes. Es una persona que le encanta pues cuidarse, comer bien, comer sano. No es una persona que le encante beber alcohol ni fumar para nada. Y siento de que opción número 2, que eso para ti es muy importante. Que no beba, que no fume, que cuide la salud. También trabaja, opción número 2, tu futura pareja en el sector de sanidad. Y si es chica, pelo larguito, castaño oscuro, ojos marrones. Es una persona muy coqueta. Qué bonito, opción número 2. Signos que puede ser tu futura pareja. Libra. Sagitario. Acuario. Es una persona que tiene una gran personalidad. No se deja influenciar por nada ni por nadie. Siento que opción número 2, que tú eso lo valoras bastante. Puede ser de México, tu futura pareja. Finlandia. De Alemania.
Sobre todo opción número 2, siento de que Suecia. De Londres. De Malta. Siendo opción número 2 que por fin también vas a encontrar tu futura pareja, un viajero de vida. También, como le he dicho antes, le va a encantar viajar. Vas a conocer nuevos países. Si eres de América Latina, por fin vas a conocer Europa. Siento de que opción número 2 te encanta, llevas tiempo queriendo viajar mejor a Alemania, a Japón. Siento opción número 2 que os encanta también el rollo manga y vais a planear en un futuro viajar a Japón, a Corea del Sur. ¡Qué bonito! Londres también, es tu sueño también conocerlo. ¡Qué bonito! Opción número 2. Ahora te voy a dar las primeras iniciales de su nombre, apellido. S. Siento opción número 2 que en la cafetería o restaurante que lo vayas a conocer, empieza por S. O pueda llamarse algo relacionado con sol, la cafetería, opción número 2. Me encantará leeros si me dejáis algún comentario por lo que acabo de decir, opción número 2. No sé, algo con sol. No sé, ya me leeréis. Ya me diréis en los comentarios. Opción número 2. H. X. 8, por fin. Para mí el 8 también significa abundancia, prosperidad, por destino. También cuando me sale el número 8, también es porque lo que estoy canalizando que os conocéis de vidas pasadas. Opción número 2. Por eso digo que no tengas miedo a abrirte con esta persona. Puede que a priori digas, bueno, pero una vez que tú la vayas conociendo es que te vas a ir enamorando sin te des cuenta. Opción número 2. Qué bonito. 3. Siento de que esta persona es más mayor que tú, que pueda tener, por ejemplo, no sé, opción número 1, tú tengas 30 y esta persona tenga 33. O en 3 años casáis también. Opción número 2, siento que también tu gran ilusión es casarte, formar una familia, por supuesto. O, la O de Uriol. M. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Y sobre todo, te mereces este amor por destino, por fin va a llegar ya tu gran amor, tu llama gemela. Qué bonito, opción número 2. Y sobre todo, gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Os quiero, os amo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te envío mucho amor, muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.